Muy buenos días, bendiciones. Yo soy Pastor Rosel Iuchef y quiero saludarles en el nombre de Jesús en esta mañana. Espero que hayas descansado, espero que están bien. Seguimos con la predicación de la palabra de Dios aquí de mi casa. Damos gracias a Dios primeramente porque actualmente bastante iglesias han abierto las puertas para que puedan predicar el Evangelio. Gracias a Dios a todas las iglesias que tienen su propio lugar y que pueden predicar el Evangelio. Y después, bueno, como sabemos, muchas personas no han podido mantener el lugar y el local donde se congregaban porque la pandemia tenía un inicio, pero no se sabía cuándo terminará. Entonces muchos han dejado sus locales, pero seguramente, así como yo, siguen predicando el Evangelio de su casa, siguen dando la palabra de Dios, porque yo creo que nosotros como ministros del Señor no hemos sido llamados por un hombre, no hemos sido ungidos por un hombre, hemos sido llamados y hemos sido ungidos por el mismo Señor Jesucristo. Y quien nos sostiene es el Señor Jesucristo. La fuerza que nosotros tenemos como ministros del Señor viene de la fuerza del Señor. No por, dice la palabra de Dios, no por la inteligencia humana, no por el poder humano, tampoco por el poder económico, sino por mi espíritu, dice el Señor. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy tiene que ser hecho a través y por la fuerza y la unción del Espíritu Santo. Y yo creo que hay muchos ministros de Dios, así como yo, que han tenido que dejar el lugar físico, ¿no? El local donde nos estábamos congregando como iglesia, y hoy seguimos como iglesia en casas. Gracias a Dios doy porque tenemos 3 iglesias en las casas y donde nunca, jamás dejamos de predicar la palabra. En toda la pandemia, desde el inicio hasta el final, jamás dejamos de predicar la palabra de Dios, jamás dejamos de unirnos, jamás dejamos de visitar las personas, porque creo que el pastorado es algo personal. Yo no acepto de pastorear gente online. Puedo dar un mensaje como lo estoy haciendo, como lo están haciendo muchísimos pastores. Pero cuando se trata de pastoreo, cuando se trata de pastorear a una persona, de estar con ella, se trata de una relación personal. Y yo doy gracias a Dios, primeramente, por todos los hermanos que siempre han sido dispuestos de recibir la palabra de Dios en su casa. Doy gracias a Dios como Dios milagrosamente ha abierto nuevas casas. Él mismo ha juntado, ha llamado y ha salvado gente, porque Dios es fiel. Y como ministro de Dios debo agradecer a Dios con todo mi corazón, porque Dios es fiel. Y como lo ha hecho en toda la pandemia, Dios lo va a seguir haciendo. Quiero agradecer. Algunos pueden llamarlos células o lo que sea, pero yo lo llamo iglesia en casa, porque cuando nosotros nos unimos es como una iglesia. Nosotros adoramos, oramos, alabamos y predicamos la palabra de Dios. Oramos y sé que Dios está obrando, porque donde 2 o 3 están reunidos, dice la palabra de Dios, Dios está en medio de ellos. Y es muy interesante cómo cada casa que ha abierto las puertas para el Evangelio, Dios ha bendecido la casa. Quiero decir que cada casa que se ha abierto las puertas, Dios ha entrado en esta casa y ha bendecido la casa. Gracias al Señor por el privilegio que me da de pastorear estas iglesias maravillosas. Tenemos en Lobos, tenemos en Villa Domínico, tenemos en Berazategui, y quizá Dios quiera abrir en otro lugar. Estamos dispuestos porque el Evangelio se debe predicar. Entonces, como ministros de Dios, nosotros debemos ser dispuestos de llevar el Evangelio donde quiera que sea. Debemos morir a nosotros mismos y predicar la palabra de Dios. Entonces,
cuando hablamos de predicar la palabra de Dios, cuando hablamos de servir a Dios, cuando hablamos de aceptar el Evangelio, porque hay muchas cosas que hoy en día han pasado. Y así como personas han abierto su casa al Evangelio, así también hay personas que han cerrado su casa al Evangelio. Así como hay personas que en esta pandemia han abierto su corazón al Señor, hay otros que en esta pandemia han cerrado su corazón al Señor. Entonces, mi mensaje en esta mañana, antes de empezar, quiero saludarles a todos en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte en este momento. Gracias a todos los hermanos que pertenecen a nuestra iglesia y a todos los que se conectan de todo lado. Gracias por escuchar este mensaje. Como siempre digo, Dios te bendiga. Y yo me siento acompañado porque es importante. Y creo que este es el tiempo donde nosotros debemos dar más importancia de la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Entonces, lo que yo hoy digo es que como muchos han abierto su corazón, otros lo han cerrado. Como muchos han abierto las puertas de su casa, otros la han cerrada. Y esto me hace entender que hemos perdido algo muy, muy grande. Hemos perdido algo muy, muy importante. Y de esto quiero hablar en esta mañana. Quiero hablar del entusiasmo. Repite conmigo, entusiasmo. En tu casa, ¿dónde estás? No sé qué es lo que estás haciendo, pero repite conmigo, entusiasmo. ¿Qué pasó con todo este entusiasmo? ¿Qué pasó con el entusiasmo que teníamos nosotros? Este es mi mensaje en esta mañana. Leemos en Gálatas capítulo 4. Tú puedes abrir tu Biblia en Gálatas, el libro de Gálatas capítulo 4. Y leemos el versículo 15. Vamos a leer solo un versículo. Gálatas capítulo 4, versículo 15. Solo un versículo. Dice así la palabra. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestro propio ojos para dársemelo. O sea, voy a volver a leer este versículo. Dice así. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Es una pregunta, porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. En otras partes de la Escritura, en otras versiones de la palabra de Dios, donde pues está esa satisfacción que experimentabais, la Biblia lo dice en otra versión, dice, ¿dónde está entonces vuestra bienaventuranza? Y hay otra parte, otra versión de otra Biblia que lo traduce así. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo? Y vamos a entender ahora justamente lo que está pasando aquí. El libro de Gálatas, Pablo lo escribe a los Gálatas. Y los Gálatas, realmente Pablo estaba pasando un momento muy difícil. Pablo estaba pasando un momento de perplejidad con los Gálatas, lo que estaban haciendo. Entonces Pablo le manda una carta y les está explicando de por cuál razón él fue a predicar el Evangelio. Y le dice Pablo a los Gálatas que cuando él fue a ellos no le habían hecho ningún mal, sino al contrario, lo recibieron con amor y compasión por una enfermedad que Pablo tuvo en su cuerpo, porque la Biblia lo dice perfectamente. Si usted lee Gálatas capítulo 4, usted se va a dar cuenta que Pablo está explicando literalmente que tuvo una enfermedad en su cuerpo. Entonces fue una circunstancia de enfermedad cuando el apóstol fue a Galacia, y por causa de esta circunstancia Pablo le predicó el Evangelio.
Y entre el apóstol y los Gálatas en este momento había existido una muy buena relación, una muy especial y sincera relación, donde Pablo está en este momento apelando a esta relación y diciéndole que él había compartido unos momentos muy buenos con ellos y que ellos cuando lo recibieron no fueran egoístas y tampoco él fue egoísta, o sea que fue una situación muy sincera. Y Pablo dice que compartió el evangelio por causa de una enfermedad en el cuerpo. Ahora nosotros podemos especular sobre esta enfermedad, qué enfermedad era. Algunos dicen que era una enfermedad de malaria, porque justamente Pablo venía de una zona donde había muchísima malaria y uno podría decir que es una enfermedad malaria. Hay otros que dicen que sufrió una enfermedad en su cuerpo por los muchos golpes que recibió en Listra cuando lo agarraban y lo impresionaron y con muchos golpes en el cuerpo. Pero la verdad es que por la palabra de Dios nosotros entendemos más adelante que Pablo justamente dice que los Gálatas se hubieran sacado los ojos para dársele a él, y de ahí entendemos que quizá Pablo tuvo una enfermedad en sus ojos, que tuvo algunos problemas de ver, y esta era una forma de oftalmia que no solamente que no le permitía ver mucho, sino que le causaban unas ciertas cosas repugnantes acá a los ojos, y su semblante era muy desagradable, como que supuraban sus ojos o algo así. Quizá algunos dicen que puede ser esta la enfermedad que él habla en la segunda de Corintios, cuando explica de que Dios permitió que un aguijón de Satanás entraba en su cuerpo. Ahora, sobre esto no vamos a hablar y no vamos a especular, simplemente vamos a decir que la apariencia del apóstol Pablo cuando fue en Galacia fue muy desagradable, pero los Gálatas no vieron su apariencia física desagradable, sino que lo recibieron como un ángel de Dios, dice la Biblia, como el Jesucristo mismo, o sea, que no lo despreciaron por lo que era, sino que lo recibieron. Entonces lo recibieron con gozo y con respeto. Y al recibir el apóstol, literalmente recibieron el evangelio de Jesucristo. Y eso nos hace entender algo, que cuando nosotros recibimos un mensajero de Dios en nuestra casa, recibimos el mensaje de Dios. Cuando nosotros recibimos un mensajero de Dios, recibimos el mensaje de Dios. Cuando tú abres la puerta del mensajero en tu casa, abres puerta de la palabra de Dios en tu casa. Y la palabra de Dios tiene beneficios. Y cuando el mensajero entra en tu casa, entran los beneficios en tu casa. Por esto es tan importante abrir tu casa al Evangelio. Y el Evangelio se abre por el mensajero de Dios. Entonces hay personas que por ahí ven el mensajero como un defraudador. Pero justamente lo que pasa aquí en las Gálatas es que los Gálatas, de recibir el apóstol con un sincero amor, lo recibieron sin maltratarlo, sin rechazarlo, sin repudiarlo, porque tenía muy mal aspecto, muy desagradable aspecto. Pero ellos no hicieron caso a esto. Lo recibieron como un ángel de Dios, lo recibieron como un mensajero de Dios, lo recibieron como el Jesucristo mismo. Y de esto Pablo se sintió muy honrado. Pero ¿qué había pasado? ¿Qué sucedió? De repente entraron otros mensajeros que eran falsos mensajeros, obreros fraudulentos, o sea, la Biblia los llama perros, gente que no obra justamente y correctamente en la verdad del Evangelio. Entraron y hicieron algo a que los mismos Gálatas que recibieron Pablo con amor,
Ahora, cuando Pablo le habla el Evangelio de vuelta en la verdad y en la justicia, ellos le dan espaldas. Ellos se van de Pablo. Ellos no lo reciben. Ellos lo menosprecian. Hablan mal de él. Entonces él habla a los Gálatas y les sale esta pregunta. Pero tanto agradecimiento tenían por mí. Recibieron la palabra por mí. Cuando estaba mal me recibieron. ¿Qué pasó con el entusiasmo que tenían en aquel entonces? Tenían mucho entusiasmo de recibir la palabra de Dios. Tenían mucho entusiasmo de servir a Dios. Tenían mucho entusiasmo de abrir sus casas para Dios. Tenían mucho entusiasmo a que no importó la enfermedad física de Pablo, que era muy desagradable. Y dicen que esta enfermedad que tenía Pablo en los ojos era una enfermedad muy repugnante porque tenía un mal olor. Y la gente que lo recibió no se tiró para atrás, sino que fue muy entusiasta porque Pablo le trajo una buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Y ahora se encuentra en una situación Pablo que pide dónde se fue el entusiasmo que tenían antes. Entonces, ¿por qué yo cuento toda esta historia? Porque al final resulta que por diferentes cosas que entraron en la vida de los Gálatas, por diferentes circunstancias que entraron en la vida de los Gálatas, por permitir escuchar mensajes falsos, por permitir que la doctrina se desviara, por permitir que otras cosas como la dificultad, la enfermedad, la preocupación, la ansiedad, el miedo, las crisis, las pandemias, todas las estupideces en torno, por permitir que esto entrara en la mente de ellos, a ellos se le fue el entusiasmo por completo. Entonces hoy pasa lo mismo. Por esto es un mensaje muy importante en este día. Hoy pasa lo mismo. Después de tantas promesas que hemos hecho al Señor, después de tantas palabras que hemos decidido, y por diferentes circunstancias que vivimos hoy en día, parece que el entusiasmo se desvaneció. Y por esta razón no hacemos nada. ¿Cuál es la realidad de todo esto? ¿Cuál es la realidad que nosotros podemos ver hoy en el mundo? Según la encuesta realizada por Star of Service, es una editorial que manda una edición de tipo un libro sobre la psicología, sobre los psicólogos. Los psicólogos presenten entre sus usuarios la primera cosa por lo cual la gente va al psicólogo y lo busca es la falta de motivación, es la falta de entusiasmo. Porque uno de los principales motivos de consulta es justamente esto, y constituye en una situación tan frecuente entre ellos que en realidad la gente no puede evitar, porque la falta de entusiasmo genera una indiferencia hacia las cosas en torno a ti, cualquier cosa sea. La falta de entusiasmo puede hacerte indiferente a tu escuela, a tu trabajo, a tu matrimonio, a la iglesia, al Jesucristo, a tu relación con Dios, a la palabra, a la oración, a todo. Entonces, el entusiasmo causa una indiferencia y una infelicidad, porque no te sientes feliz. Causa una situación frustrante, una sensación frustrante, insatisfactoria. Porque justamente el entusiasmo es lo contrario. El entusiasmo es energía, el entusiasmo es fuerza, el entusiasmo es vigor, el entusiasmo es el poder que te lleva adelante. Entonces, las principales razones por la cual la gente pierde la motivación de hacer las cosas
el principal motivo por la cual la gente pierde el entusiasmo son justamente esto. Permitieron que cosas entraron en sus vidas, entonces se sienten aburridos. Permitieron que el aburrimiento entre en sus vidas. El pesadez de la rutina. Cuando falta un propósito en tu vida. Cuando tú estás buscando siempre la perfección y te das cuenta que nunca lo encuentras, y esto te hace perder el entusiasmo. El estrés te hace perder el entusiasmo. El exceso de preocupaciones, que vas como loco para allá y para acá, te agota, te chupa, prácticamente te saca las ganas de hacer las cosas. Y tú poco a poco perdes entusiasmo. Y cuando hablo de esto, hablo que hemos perdido el entusiasmo para todo. Pero lo que más me preocupa es que hemos perdido el entusiasmo para la iglesia. Hemos perdido el entusiasmo para servir a Dios. Hemos perdido el entusiasmo para buscar a Dios. Hemos perdido el entusiasmo de orar por los enfermos que se sanan. Hemos perdido el entusiasmo para un nuevo avivamiento. Y vivimos como unos zombies. Esto es mi preocupación. Porque antes, como los Gálatas, habíamos recibido la palabra con alegría. Mire, cuando Jesús está hablando es tan claro. En Mateo capítulo 13, Jesús habla de un terreno, 4 terrenos diferentes. Y me hace mucho ruido a la segunda parte donde cae la siembra, la semilla cae en una tierra donde no tiene mucho barro, no tiene mucha tierra. Cae en una roca sobre la cual tiene poca tierra. Y dice que inmediatamente brota esta semilla. Porque como no hay mucha tierra, entonces no se necesitan muchas raíces. Entonces brota rápido esta semilla. Pero viene el sol e inmediatamente se seca porque no tiene humedad, porque no tiene raíces, porque no tiene mucha tierra que puede mantener la humedad. Y eso me hace entender a esa gente como los Gálatas que recibieron el Evangelio muy rápido, que abrieron las puertas del Evangelio muy rápido, que fueron muy entusiastas al final. Esa gente que fue tan rápida, entusiasta de emprender las cosas, que cuando vinieron las persecuciones, cuando vinieron las enfermedades, cuando vinieron las pequeñas crisis de ahora, la pandemia, o porque quieren el aborto legal, o porque todo, y ya se le vino el mundo encima, a tal punto que se le secó la raíz, y prácticamente se le perdió el entusiasmo. Esa gente que partió en cuarta. ¿Qué significa partir en cuarta? Todas las personas que saben manejar un vehículo tienen la idea que cuando tú partís en cuarta, el vehículo se ahoga y se para. Cuando tú metes la cuarta en vez de la primera, porque el vehículo está haciendo de esta forma, la primera le da una forma de que el combustible entra por poco. Pero cuando le das una cuarta, prácticamente estás ahogando el vehículo. Y hay mucha gente que lamentablemente inician todo muy rápido, van a Córsaco. Sí, yo voy a hacer. Sí, pastor, te prometo servir. Sí, pastor, te prometo hacer cosas. Oh Dios, si tú salvas mi casa, yo voy a hacer tal cosa. Oh Señor, si tú, tantas promesas y tantas palabras, tanto entusiasmo, que partimos en cuarta. Pero Jesús nos está enseñando que cada vez que partimos algo, cada vez que iniciamos algo con máxima rapidez, estamos yendo a la ruina. Es un gran error iniciar todo en la máxima rapidez, porque necesitamos el tiempo para evaluar las cosas, porque la velocidad de las cosas no nos permite evaluar la circunstancia, no nos permite ver los obstáculos, no nos permite ver las dificultades y esquivarlas. Por eso la Biblia nos llama a que seamos prudentes. Jesús nos enseñó a Él mismo que cuando vayamos a hacer unas cosas, primero nos sentamos en la mesa para poder hacer 2 cálculos, a ver si podemos terminar la obra. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Es simplemente
es que mucha gente arrancó en cuarta. Voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa. Y esto lo digo para todo en la vida. Para tu trabajo, para tu familia. Cuando tú quieres hacer las cosas, no parte en cuarta. Tú promesas siempre a Dios. Cuando tú dices algo a Dios, Dios se lo recuerda. No prometes si no cumples. Yo voy a dar mi diezmo, yo voy a dar esto. ¿Cómo soy contento? Dios me bendice. Y después de 2 diezmos, dejarte diezmar. Y te das cuenta que tú no empezaste a una promesa con Dios. Empezaste con el hombre. Empezaste una promesa con Dios. Y esto es para todas las cosas. Traje un ejemplo del diezmo para dar un ejemplo nomás. Pero podemos tomar unas partes de la palabra de Dios y mostrar cómo mucha gente dio muchas cosas, muchas promesas, pero hoy en día está buscando muchas excusas. ¿Por qué? Porque se fue el entusiasmo. ¿Qué le pasó a estos Gálatas? ¿Por qué cambiaron los Gálatas? ¿Qué le pasó? Hágase la misma pregunta a ti. ¿Qué pasó conmigo? ¿Dónde he caído? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó en el camino cuando caminaba? ¿Por qué hoy busco excusas y antes era tan rápido de hacer las cosas para Dios? ¿Qué es lo que mató la iniciativa en mi corazón? Porque nosotros dijimos algo muy importante. Porque la iniciativa se mata porque alguien permitió que preocupaciones y ansiedad entró en su ser. Porque se aburrió, porque siempre hace la misma rutina, porque no tiene un propósito en la vida. O porque, como dije, busca la perfección y cuando no la logra, se cansa. O porque realmente no tiene una vida estructurada de oración y de lectura de la palabra de Dios para alimentar su alma y para darle comida al Espíritu de Dios, para que pueda obrar en tu vida. Y entonces con todo esto se llegó al exceso de las preocupaciones a tal punto que prácticamente cerraron tu corazón. Y cuando se cierra tu corazón, porque no hay más entusiasmo, y se endurece, prácticamente tu corazón no siente más la presencia de Dios. Y un cristiano deja de sentir la presencia de Dios, entonces un cristiano muere. ¿Qué pasó con los Gálatas? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasó en el camino? ¿A dónde te perdiste? ¿Qué se cayó? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Hágate esa pregunta. Porque cuando el entusiasmo se está yendo, significa que parálisis espiritual están viniendo. Cuando el entusiasmo por las cosas de Dios se está yendo, significa que la apostasía se está viniendo. La ausencia del entusiasmo es la venida de la apostasía. Y nosotros debemos cuidarnos muchísimo. Porque cuando uno es motivado, cuando uno es entusiasmado para Dios, prácticamente no mira los errores. Y aquí quiero decirte algo muy importante. Porque justamente el apóstol Pablo tenía una enfermedad horrible encima. Pero por causa del entusiasmo, ellos no vieron esta enfermedad, sino que vieron el corazón del apóstol. Y vieron que él tiene ganas de salvarles. Vieron el amor de Dios en él. Entonces, cuando tú tienes entusiasmo, tú no miras por arriba. Tú miras en el corazón. Tú miras en las cosas. Tú no miras los errores de la gente, sino tú ves las intenciones de la gente. Y a veces ves que la persona tuvo una buena intención, pero cometió un error. Y tú no lo juzgas por el error. Simplemente agradeces por la intención de su corazón. Entonces, esto es lo que el entusiasmo hace. Porque el entusiasmo te permite ver más allá de lo que estás viendo en torno. Entonces, cuando pasan cosas desagradables, tú no estás mirando esto, sino estás mirando el propósito por lo que lo estás haciendo, por lo que está pasando. Y así, simplemente cuando estás entusiasmado en una iglesia,
Tú no estás mirando todos los problemitas que pasan en la iglesia, porque estás yendo más allá, viendo que hay un trabajo para hacer y hay que salvar almas. Y no estás mirando qué es lo que dijo el pastor, cómo se vistió el pastor. No estás mirando cómo se vistió el fulano, qué dijo el fulano, por qué el hermano músico tocó una nota que era más baja de la que tenía que tocar. ¿Por qué el aire acondicionado va a 25 y no va a 23? No estás mirando estas cosas. Cuando tú estás enfocado y entusiasmado para Dios, tú en la iglesia no estás mirando estas cosas, porque el entusiasmo tiene un motor que se le llama el amor. El amor por las almas, el amor por la obra, por el evangelio, te hacen superar estas cosas. Porque cuando se pierde el entusiasmo, tú empiezas a buscar excusas por todo lado. Entonces hay mucha gente, lamentablemente, que encuentran muchas mentiras inteligentes para decir que no quieren hacer ciertas cosas cuando se habían comprometido de hacerla. Y yo como pastor lo quiero decir esto, porque seguramente me están escuchando mucha gente y también pastores, que nosotros los pastores sufrimos de eso. Cuando hay gente que se compromete en la obra con tanto entusiasmo y de repente pierde el entusiasmo y no sabe cómo decirte lo que no quiere hacer esto y empieza a buscar cualquier tontería y cualquier estupidez a decirte que no lo quiere hacer. Pero sigue haciéndolo, pero sin entusiasmo. Entonces, cuando tú estás trabajando para algo sin entusiasmo, prácticamente lo estás arruinando. Es mejor ser sincero contigo mismo y sincero con Dios. Porque muchos cristianos hoy en día son como en la parábola, son como la gente en la parábola que Jesús explicó cuando había una invitación en la boda. Y Dios mandó un mensajero para invitar a la gente en la boda. Y había 3 tipos de personas que estaban buscando cualquier excusa estúpida, irracional, para poder decir no a la invitación de la boda. Me casé, dice, y no puedo venir. Discúlpame, ¿cómo no vas a ir a venir? Después te puede volver y siempre tu esposa va a estar en tu casa, porque se va a morir. Excusa estúpida. No, porque compré 2 bueyes y tengo que ir a verles. Es una excusa estúpida. Porque tú antes de comprar los bueyes vas a verles. Ninguno compra bueyes por online. En aquel entonces no había Mercado Libre. No podías ver los bueyes en tu Android y decir me gusta este porque los dientes son blancos, porque no tiene mochicada la oreja, porque tiene esto, porque tiene esto. Vos tenés que ir a ver el buey, examinarlo, hacerlo trabajar, verlo cómo camina, verlo cómo come. Entonces vas a decir, está bien, lo compro. Entonces, ¿cuál es la estúpida excusa que hacen a Jesús? Jesús, ¿por qué habla esta parábola? Para manifestar que hay gente que se excusa con cosas estúpidas porque le falta el entusiasmo para hacer algo. Entonces nosotros, como cristianos, no debemos tomar a la ligera esto, porque la falta de entusiasmo es la apostasía cercana. La falta de entusiasmo huele a muerte espiritual. Y a veces hay cristianos que cuando tú les dices la verdad, inmediatamente se enojan, se ofenden y se va el entusiasmo para servir a Dios. Eso es lo que pasa aquí con Gálatas. Pablo le está diciendo la verdad y los Gálatas se están ofendiendo y lo rechazan. ¿Por qué? Porque habían entrado unos falsos apóstoles que habían traído otra doctrina y habían destruido todo el trabajo de Pablo. Y hoy en día no tenían más una alta estima de Pablo, sino que lo menospreciaban. Entonces, muchos creyentes, hoy en día lamentablemente pasa esto. Pastores que le han predicado el evangelio, que han dado su vida, su tiempo, han dejado todo para ellos. Y hoy en día, por causa de que pasó algo y que vino otro y que le dio una buena doctrina, entre comillas, y que todas estas cosas, hoy no quieren ver más su pastor.
no lo quieren honrar, no lo quieren bendecir, no lo aman, lo rechazan. Y esto es una cosa tan triste. Y lo mismo puede pasar en el trabajo. Un empleador que te dio trabajo, que te salvó la vida, que te salvó del momento difícil, pero hoy te encontraste otro trabajo y lo menospreciaste a este empleador y hablas mal de él por todo lado. Esto no está bien. Como cristianos, esto no está bien. Y nosotros como cristianos justamente estamos diciendo de que el cristiano, cuando se le dice la verdad, no debe perder el entusiasmo. Pero hoy en día pasa esto, que yo como pastor digo la verdad sobre ciertos asuntos de una vida privada o lo que sea, que hay que arreglarse con Dios, que hay que hacer ciertas cosas. ¿Y qué sucede? La verdad pincha, la verdad te rompe los globitos de la imaginación. Entonces se te cae todo encima. Cuando yo te digo que tienes un carácter con este y este punto que debes cambiar porque Dios le gusta, pero vos te enojas conmigo, te enojas con el fulano, te enojas. Yo hablo personalmente, pero hay otras personas que prácticamente eso es lo que está pasando. Entonces nosotros, cuando se nos dice la verdad, en vez de agradecer, nosotros nos enojamos y nos vamos. Y se me fue el entusiasmo. Y ya no quiero hacer más nada, pastor. Usted me dijo esto y ya no quiero más nada. No voy a orar, no voy a leer, no me busque de nada, no voy a limpiar la iglesia, no voy a estar en el acoso. Esto no puede ser con nosotros. Y en la Biblia pasó con hombres de Dios tremendos. ¿Cómo no va a pasar a nosotros? Pedro tenía mucho entusiasmo para el Señor Jesucristo. Quería morir con Jesucristo. Y le dijo, Señor, yo voy a morir por ti. Soy muy entusiasmado. No te preocupes. Yo me muero. No, tú no vas a morir. Yo voy contigo. Pero después de ver la tortura que le hicieron al Señor Jesucristo, se asustó y se retró. Se asustó y se volvió para atrás. El entusiasmo se le fue enseguida cuando entró la duda y entró el miedo. ¿Cuánta gente cuando le entra el miedo y la duda inmediatamente se le va el entusiasmo de todas las promesas que han hecho? Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Dios le dijo, todo lugar donde vuestro pie calpesta es suyo, estaré con ustedes. He hecho señales y prodigios, mi poder estará real con ustedes. Vayan y conquistan la tierra prometida. Entran en Jericó, conquistan todo. Se van las espías, 12 personas, y vuelven y solamente 2 estaban positivos. Los otros 10 habían visto todo negativo. Habían visto que todo era un desastre. Habían visto sus ojos, habían visto a través del filtro del miedo en su corazón. Sus ojos habían filtrado lo que la cabeza le decía, que no podían, que no era posible. Entonces el miedo y la duda, la incredulidad, le quitó totalmente el entusiasmo de vencer y de entrar en la tierra prometida. Y dijeron, no, nosotros no vamos a entrar. Perdimos todo el entusiasmo, nos quedamos aquí, vamos a estar aquí. Y solamente 2 personas, porque le creyeron a Dios. Porque le creyeron, porque tuvieron el Espíritu de Dios. En ellos dijeron, no, nosotros somos más fuertes, vamos a conquistar. Y eso es lo que estoy hablando aquí. Es una cosa muy importante. Hay mucha gente en la Biblia, y lo voy a citar, por ejemplo en Lucas 9:57, hay un hombre que le dice, Señor, yo vengo y te sigo donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, mire, no te quiero pinchar el globo, pero ¿tú te crees que yo tengo un ministerio impresionante, que viajo en avión, que el avión tiene mi nombre? ¿Tú te crees que yo gano $10 millones por mes? Pero no es así, hijo. Yo no tengo ni siquiera dónde dormir en la noche. Y el tipo que lo miró y que le dijo, te voy a seguir donde quiera que vayas, inmediatamente se le pinchó el globito y se quedó en su asiento. Y se le fue el entusiasmo de la cabeza y dijo, bueno, entonces no te voy, no te sigo. Hay mucha gente que cuando entiende lo que significa servir a Dios, cómo debes morir a ti mismo, cómo debes negarte, debes dejar todo lo que tienes para seguir a Dios, se le pincha el globo y se vuelve para atrás. Se le va el entusiasmo de la cabeza.
Te lo voy a hablar vos, yo te lo voy a hablar porque he cambiado 3 naciones. Nací en Bulgaria, después fui a vivir en Italia y ahora estoy acá. He cambiado 16 casas con mi familia. Y hoy vivo en una casa tan chiquita que ni siquiera podemos pasar. ¿Y tú te crees que yo estoy, entre comillas, contento de cómo estoy? Simplemente no. Pero trato de ser contento y doy gracias a Dios por lo que tengo, porque sé que es el propósito de Dios. Pero no me fijo en esto. Yo trato de no perder el entusiasmo. Porque el hombre lucha siempre con esto. El hombre siempre lucha en esa lucha de no perder el entusiasmo. O perder o no perder. Lamentablemente todo es una lucha todo el día. Desde la mañana que te levantes hasta la noche que te cuestes. Todo en torno a ti trata de pincharte el globo, trata de darte noticias malas, trata de darte noticias negativas, te insulta, te ofende, hace cosas que no debe hacer. ¿Para qué? Para que pierdas el entusiasmo, para que te vas de tu casa, para que te divorcies, para que dejes de hacer todo lo que estás haciendo, para que dejes la obra de Dios. La iglesia no crece, las iglesias se cierran, la pandemia, lo que va a pasar, que no hay economía y se te va el entusiasmo. Y uno debe aprender a vivir una vida donde él mismo debe entusiasmarse por las cosas. Jesús mismo nos advirtió que no le gustan la gente sin entusiasmo. A la gente sin entusiasmo Jesús les llama tibios. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 y 16 Jesús dice: yo te conozco a ti, conozco tus obras, pero veo en ti que no eres ni frío ni caliente. Y te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque no me gustan los tibios. La gente tibio son la gente sin entusiasmo, que no tienen entusiasmo de hacer las cosas. Y yo te quiero llamar hoy, te quiero tirar con las cuerdas de amor que salen de mi corazón, a que vuelvas al entusiasmo, por favor. A que vuelvas a leer la palabra y a orar y esperar que algo grande verá de Dios para tu vida. Que Dios te puede usar, hijo. Que tú puedes abrir tu casa al evangelio. Que abres una iglesia en tu casa. Que permites que un hombre de Dios te pastorea. Que tú eres obediente. Vuelva a entusiasmarte con las cosas que quizá la vida ha aplastado. Porque todo lo que estás pasando hoy, esa sequía, que tu corazón es seco, duro, no te das cuenta de lo que está pasando, no tienes gana, como que quieres hacer las cosas pero como que falta la fuerza, es como la mujer que quiere parturir pero no tiene la fuerza. Todo esto pasa y tú dices, ¿qué pasa? Perdiste el entusiasmo, hay que encontrarlo de vuelta. Entonces Jesús acá nos dice que nuestro entusiasmo no debe depender ni de la gente y tampoco debe depender para que le agrademos a la gente. ¿Escuchaste eso? Nuestro entusiasmo no debería depender de los demás, ni tampoco para agradar a los demás. Nuestro entusiasmo es para agradarle a Dios. Por esto, Pablo dice en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno de evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, o que esté allá, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo dice que estéis entusiasmados, que yo esté o que no esté. ¿Qué tal? Hay gente que cuando está el jefe de la empresa, se mata. No le puedes ver las piernas. Las manos, no le puedes ver las manos de trabajo. No toma café, no va al baño, no hace nada, no come nada, porque el jefe está. Cuando el jefe se va, se levanta, pasa media hora en el baño, toma 400 café, toma 200 mate, come cualquier cosa. O sea que de trabajo 1 hora y 7 horas, 8 horas de vagancia. Pero cuando está el dueño, es propiamente lo contrario. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando está el pastor, todo hacen buena figura. ¡Oh! No digas esto porque el pastor está... no digas esta palabra porque el pastor está... Che, mañana viene el pastor, póngate el pantalón. Mañana viene el pastor, no te vengas así. Dejamos de jugar a niños.
dejamos esa infantilez, porque el pastor o el empleador no mira estas cosas. Va a pasar lo que pasó en la película de Schindler List. ¿Saben lo que pasó en la película de la lista de Schindler? Vino el nazi en la fábrica. No sé si vieron la película, pero si no la vieron, véanla. Había un hombre que estaba refugiando todos los hebreos dentro de una fábrica, diciendo que hacen cosas muy importantes para la guerra. Ollas, por ejemplo. Entonces, en esta forma compraba a estos hebreos y le metía adentro y les salvaba, esperando que vienen los rusos para liberar todo. Entonces, estaban allá llenos, pero esta gente, los hebreos, eran incompetentes en el trabajo. Entonces, resulta que para hacer una cosita de fierro, podrías utilizar a hacerla en 7 segundos. Entonces viene el nazi, mira cómo se trabaja y ve una caseta así, una caseta de madera, y dentro lleno todo de fierro, de estas cositas fierro que estaban haciendo. Entonces cuenta cuántas son, llama a un obrero, lo pone y dice: hágame uno. Entonces agarra el cronómetro y dice: ahora. Y el tipo empieza. ¡Boom! El último golpe, se saca el sombrero por honra al nazi y dice: terminé. Y el nazi para y le dice, no me acuerdo si eran 7 o 15 segundos. Bien, le dice, 15 segundos. Y ellos trabajaban 8, 9, 10 horas por día. Y entonces mira ese cosito de madera y dentro había unos 100, ponele. Y el hombre no es estúpido. El hombre en matemáticas sabe. Y cuenta y dice: ¿qué estás haciendo? Tú eres inútil, porque no estás cumpliendo. Y lo quería matar. Entonces a esto le voy dando yo. Que cuando está la persona, nos matamos. Pero cuando no está, hacemos lo que queremos. Pablo dice justamente eso. Que esté o no esté, ustedes deben estar firmes en el espíritu, unánimes, combatiendo, entusiasmados. Que yo te dejo para hacer algo en una empresa, en una iglesia, te dejo para hacer algo y yo me voy, dueño, pastor, lo que sea, líder, y yo sé que tú, por tu entusiasmo, con tu fidelidad y lealtad, vas a seguir haciéndolo. Y no vas a estar que yo te vigilo, sino que tú mismo vas a hacerlo. Oh, yo sé que este mensaje duele. Yo sé que este mensaje está dándole duro a alguien. Pero le doy gracias a Dios por el mensaje que me ha dado. Porque este mensaje se debe predicar. Porque hemos perdido el entusiasmo. Y sin el entusiasmo no hay nada. Yo tengo gente, amigos, líderes que han perdido el entusiasmo por completo y han dejado la obra. Y cuando han dejado la obra, se han encargado otra gente y me ha encargado yo. Y mi trabajo, en vez de ser menos, se hizo mucho más. ¿Por qué? Porque alguien perdió en el camino el entusiasmo. Debemos entusiasmarnos. Porque el entusiasmo en sí mismo es algo que te exalta el ánimo. Como que se produce por algo que te cautiva, que te da fuerza. Porque, escuche esto, es una cosa muy fuerte. Ese término entusiasmo viene de un término latín que tiene en su origen una palabra que viene del griego. ¿Y qué quiere decir en la palabra griego entusiasmo? Escucha esto, porque de ahí vamos. ¿Qué significa la palabra entusiasmo? La palabra entusiasmo en el griego significa tener un Dios dentro de ti. O sea, que tienes una fuerza que viene de Dios, que ellos lo llaman, bueno, los griegos adoran los dioses, pero no importa eso, vamos a ver qué significa. El entusiasmo significa tener un Dios dentro de ti, o sea, una fuerza que te está empujando de hacer las cosas que no es tuya. O sea que el entusiasmo no es algo que tú tienes
de nacimiento, no es una calidad natural. El entusiasmo se produce por la relación que tienes con Dios. El entusiasmo se produce por la obra del Espíritu Santo que tú le permites que Él haga en ti. Porque tú no has perdido tu relación con la palabra, entonces el Espíritu de Dios toma esa palabra y la usa como herramienta para entusiasmarte a ti, para abrirte los ojos, para abrir tu corazón. Entonces, yo me maravillé cuando encontré el significado de la palabra entusiasmo. Tener un Dios dentro de ti. O sea que la persona entusiasmada era una persona que está guiada por una fuerza, por una sabiduría que es de Dios, que es una cosa poderosa, que te hace capaz de obtener las cosas, de hacer que las cosas están pasando. Y en la antigua Grecia decían entusiasmadas las personas, le decían a las personas escucha esto, las personas que se querían llevar el mundo por encima, las personas que querían transformar el mundo, las personas que querían que las cosas sucedan, les llamaban entusiasmos. ¿Por qué? Porque justamente tenían una fuerza de un Dios dentro que le estaba llevando para hacer todo esto. Por esto decimos que el entusiasmo no es una calidad natural. El entusiasmo no es algo que te brota a ti porque te levantaste la mañana. ¡Uy, qué entusiasmo estoy! ¡Ah, qué carácter entusiasmado tengo! ¡Ay, cuántos son entusiasmantes! Nací de padres entusiasmados, entonces yo seré entusiasmado. No es así. El entusiasmo viene cuando tú tienes una relación con Dios. Se produce, es un fruto de la relación con Dios. El entusiasmo es un fruto de tu relación con la palabra, de la oración que haces a Dios. Y si algún momento en tu vida tú hoy estás con un entusiasmo perdido, si has perdido el entusiasmo en algún momento de tu vida, como los Gálatas, si algo pasó en el camino y has perdido el entusiasmo, entonces yo te quiero decir que tú te pares un poquito, reflexiones. ¿Dónde has caído? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Retomes el camino de vuelta. Sabemos que va a costar bastante, pero tú lo puedes hacer. Y quiero decirte algunas cositas cómo retomar el entusiasmo. Y con esto termino. Sé que la palabra ha sido larga hoy en día, pero estoy seguro que ha sido de tremenda bendición. Lo primero que puedes hacer para recuperar el entusiasmo es volver a creerle a Dios. Seguramente hemos descuidado la lectura de la palabra de Dios. Lectura, no leer un versículo o un capítulo como un libro, porque para decir no más que leí. No, debo volver a la lectura de la palabra de Dios, leer con el corazón, meditar lo que estoy leyendo y acompañarlo con la oración y pedir a Dios que me hable. ¿Qué Dios me quiere decir con esta palabra? ¿Qué Dios me quiere decir con la palabra de Dios? ¿Cómo Dios me tiene que guiar? Volver a creerle a Dios, volver a que la palabra de Dios y la oración, la búsqueda de Dios suscita en mí una sed, hambre verdadera para el Señor, y que verdaderamente espere con hambre y con sed a que Dios me hable por esta palabra. Esto es muy importante, que realmente vuelvo a creerle a Dios, vuelvo en la palabra, en la oración, y que no hago así las cosas por rutina, sino que vuelvo y con hambre y con sed esperar realmente que Dios me hable y que no me levante hasta que Dios no me dice por lo menos una palabra. Aunque Dios me diga te amo, a mí es suficiente. Entonces, lo primero es, tienes que volver a creerle a Dios. Lo segundo, cuida tu atmósfera. Todo lo que tú haces, todo lo que tú programas en el día, hágalo con cuidado y con prudencia. Cuando salís, ora al Señor, que te permite cuidarte de
tentaciones. Cuando salís, ora el Señor, que te permite cuidarte de tus pruebas. Como dice la Biblia, Jesús enseñó a sus discípulos, Señor, no nos metes en tentación, pero fortifícanos, líbranos del mal. Significa que la persona se prepara a cuidar su atmósfera. Sabe que todo lo que está programando en el día, todo lo que va programando, lo programa con el cuidado a que no ruina su entusiasmo. Porque sabemos que el entusiasmo no se pierde en un día. El entusiasmo es como una conducta que tú asumes y tomes a la ligera y empezás a hacer cosas. Por ejemplo, vos no cuides tu atmósfera, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Que todos los días haces cosas que tu conducta asume una cierta postura, que tú poco a poco, con todas las cosas que estás haciendo, te estás desviando y estás matando tu entusiasmo porque estás haciendo otras cosas que realmente están destruyendo tu entusiasmo. Y quizá ganas entre comillas una cosa, pero se mató el entusiasmo por la palabra. Ganas plata, ganas otras cosas, pero se te mató el entusiasmo para la palabra, por ver Dios obrando. Se mató el entusiasmo para las cosas de Dios como eran antes. ¿Por qué? Porque pensamientos negativos entran cuando tú cambias tu conducta. Tercero, cuida lo negativo. Combate lo negativo. Tú sabes que cuando caminas por las cosas negativas es muy difícil. Vos fíjate que hay unas gente que estudia, dice que cuando uno por cada minuto que piensa negativamente necesita 11, 12 minutos de pensar positivamente para poder aniquilar el pensamiento negativo. Pero nosotros no tenemos todo ese tiempo. Imagínate si me pongo a pensar negativamente por una hora. Una hora son como casi un montón de minutos que yo tengo que pensar positivamente. Y mientras quiero pensar positivamente, empiezo a pensar negativamente. Entonces, en estos momentos difíciles, nosotros debemos nunca dar nuestra mente a pensar negativamente. Otro punto, no te rindas. Aunque ves que las cosas no pasa nada, no te rindas. Si ves que volviste a leer la palabra y a orar, pero las cosas no pasan rápido, no te rindas. Si ves que en el trabajo no vienen las cosas como quieras, no te rindas. Porque el entusiasmo es la batería que te carga, que te conecta con cosas positivas, que tú puedes seguir intentándolo, porque justamente te entusiasmaste y vas a lograr. Entonces, yo puedo decirte esto: conéctate con gente de fe, conéctate con gente de bendición, conéctate con gente que te hace algo positivo en la vida. No te conectas con gente ácida, no te conectas con gente muerta espiritualmente, no te conectas con gente que te pueden matar la fe. Con esto no estoy diciendo que te aísles del mundo, no estoy diciendo que no tengas relación con gente que no tiene fe, pero te estoy diciendo de conectarte, de pasar tiempo con ellos, de tratar de tener tu amistad de gente que puede darte más de lo que tú tienes, que puede alimentar tu fe, que puede alimentar tu esperanza. Porque la gente que tiene a su lado otra gente de calidad, tienen calidad de vida. Y la comunión que tienen entre ellos es algo que fortifica su ser. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, que es una cosa muy importante, el entusiasmo significa Dios en ti. Y esto es una cosa muy significativa y una gran revelación para nosotros. Terminando diciendo que nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es la tercera persona de la divinidad. Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios y está dentro de nosotros. Por esto Jesucristo nos dijo que estará dentro de nosotros.
para ser fuerza y para ser fuente del entusiasmo, que nos puede animar a que podemos seguir haciendo las cosas, porque en este mundo hay muchas cosas que nos quieren destruir el entusiasmo, pero tú tienes el Espíritu Santo. Avívalo, no lo contristes, no apagues el Espíritu, aviva el Espíritu, ore, lee la palabra, vaya a la iglesia, sirve a Dios. Porque el Espíritu Santo es la fuente de nuestro gozo. Justamente en los momentos de dificultad, el Espíritu Santo te trae un avivamiento adentro, que es un gozo interno, que te entusiasma de hacer las cosas, aun cuando todo el mundo dice no se pueden hacer, no lo voy a hacer. Como las dos espías, Josué y Caleb, dijeron lo vamos a hacer, porque dice la palabra que eran animados de otro espíritu. Y los otros 10 cavernícolas no permitieron que el espíritu les reaviva. Entonces dijeron no lo podemos hacer. Entonces acuérdate que Dios está en ti. Acuérdate que el Espíritu Santo está en ti. Acuérdate que el Espíritu Santo aviva la fortaleza en ti. Entonces tú lo puedes hacer. Tú puedes confiar plenamente en el Espíritu Santo, que Él te animará y Él te guiará para un camino diferente. Porque hay mucha gente hoy en día que han perdido el entusiasmo para empezar algo nuevo, para ir a la iglesia, para servir a Dios. Ahora, ¿dónde vamos a ir? ¿Y dónde vamos a abrir la iglesia? ¿Y cómo vamos a seguir? Y perder el entusiasmo. Pero yo debo animarte de que tú debes seguir creyéndole a Dios. Retoma tu entusiasmo, porque te va a llevar a la bendición. Porque Dios ha preparado algo grande para ti. Y con falta de entusiasmo lo puedes perder. Quiero orar por ti. Quiero orar por todos ellos que están mirándome y que han perdido el entusiasmo. Te pido que cierras tus ojos y podemos orar juntos. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús, Señor, rogándote y clamando por todos estos corazones, por todas las vidas que en este momento me están mirando y que en sus corazones tú ves que ellos han perdido el entusiasmo para servirte. Ellos han perdido el entusiasmo de ir a la iglesia. Ellos han perdido el entusiasmo de emprender un negocio nuevo porque el que tenían fracasó. Estas personas que perdieron el entusiasmo de casarse de vuelta porque el primer matrimonio fue un desastre. Señor Jesús, te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú reavives el entusiasmo en cada corazón. Por favor, Señor, anima y restaura a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Y todas las cosas negativas que Satanás ha enviado para matar el entusiasmo en ti, ordeno fuera ahora en el nombre de Jesús. Toda cosa que mata el entusiasmo en ti, toda cosa que ha robado el entusiasmo en ti, ordeno fuera ahora de tu vida. Fuera ahora de tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Si tú estás enfermo en este momento, si tú estás enfermo donde quiere que se encuentre esta enfermedad, ordeno fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Estás sano ahora en el nombre de Jesucristo. Y donde se encuentra la falta de entusiasmo, todo lo que Satanás ha utilizado para robarlo y para destruir tu entusiasmo, para servir a Dios, para dedicarte a Dios, para volverte a Dios y para hacer las cosas en tu casa, en tu negocio, en tu familia. Hay gente que perdió el entusiasmo de que su matrimonio va a seguir, entonces se quieren divorciar. En el nombre poderoso de Jesucristo, Satanás, fuera de sus vidas ahora. Fuera de sus vidas ahora. Fuera de sus vidas ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, alimente y potencia a tus hijos. Señor, anima y restaura y reanima a tus hijos en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra y poder bendecir tus hijos con tu palabra. Señor, creo que tú le has liberado. Creo que tú le has sanado. Creo que tú le has animado. Creo que tú le has entusiasmado y restaurado. Señor,
Permite que este mensaje sea un motivo de entusiasmo para cada uno que lo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, hijos. Dios los bendiga muchísimo. Comparten este mensaje. Si tú has sido entusiasmado, entusiasma a otros compartiendo este mensaje. Decime con un comentario aquí cómo Dios te entusiasmó en este día, porque sé que Dios ha hablado a tu corazón. Sé que Dios te ha liberado y Dios te ha sanado. Esto es mi gozo, saber que tu vida va a cambiar. El Señor te bendiga mucho y el Señor te guarda. Contigo estuvo Pastor Rose Niuchev. Sigue orando por mí y yo sigo orando por ti. Dios te bendiga.